teoría del delito, que muchas veces tenemos preguntas sobre por qué alguna persona que cometió un hecho que se considera un delito queda absuelta, por qué una de estas personas no queda bajo prisión, por qué no es rápido que la persona, aún teniendo evidencias del hecho que se cometió, llega a lo que es una sentencia. Y es parte de eso lo que vamos a analizar hoy, sobre lo que es esta teoría del delito, que para emitir los fallos los jueces es en lo que se basan, y es la parte medular e importante y determinante para decir si alguien es un delincuente o no es un delincuente, sabiendo que a partir de estas bases que se establecen es que se va a determinar si la persona es culpable o no es culpable, y poder resolver algunas preguntas, algunos cuestionamientos acerca de por qué hemos visto en la práctica y en la vida real que algunas de las personas se quedan sin guardar prisión, sin tener una sentencia, sin cubrir la responsabilidad de las acciones que desarrollan. Todo esto es parte de lo que vamos a analizar y vamos a estar viendo en este momento, la teoría del delito. Para hacer un poco de énfasis o de repaso, el derecho penal es un conjunto de normas, de principios, de teorías, de doctrinas, de instituciones que regulan todo lo correspondiente a los delitos, las penas, las medidas de seguridad, que van a regir para poder hacer ese resguardo de la paz social y poner límites a la conducta y las acciones del ser humano entre lo que se espera, para que puedan así gozar de los derechos como la paz, el bienestar social, el desarrollo de sus trabajos y de sus actividades. Si el derecho penal no se involucra para ponerle esas limitaciones a la sociedad, va a ser difícil de que se pueda desarrollar eso con buena manera, porque el derecho penal pues surge de ese jus puniendi, que el jus puniendi es ese derecho imponible de imponer penas que tiene el Estado. Entonces, dentro de todo eso, el Estado, con el gran poder que tiene, puede establecer lo que son penas arbitrarias, y ahí es donde surge lo que es la teoría del delito, que es lo que vamos a estar analizando en este momento. La teoría del delito. La teoría del delito surge como una de las grandes teorías de la rama del derecho, que es el derecho penal, que ésta se inicia o va a determinar cuáles son esos niveles o características que debe tener el delito para considerarse como tal. Todo parte desde que esta teoría engloba 5 elementos principales, los cuales son los que van a determinar si una acción que comete un individuo va a llegar a concluirse que es delito o no es delito. Es decir, estos son como niveles que debe llevar al análisis cada acción que se considere un delito, iniciando desde el primero hasta el último, y son requisitos que debe cumplir. Si uno de estos requisitos no cumple, la acción o la conducta que está exteriorizando el ser humano y no se puede encajar dentro de esto que corresponde a los elementos de la teoría del delito, entonces no se considera que hay delito. Inicialmente vamos a establecer que el primero de los elementos de lo que es la teoría del delito es la conducta humana. Es decir, para que exista delito, lo primero que debe aparecer en el mundo real es la conducta humana. Esta conducta puede ser de acción o de omisión. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros realizamos una conducta de acción, es mucho más fácil entender. La verdad, yo vengo y le hago daño a una persona físicamente, es un delito o una acción de hacer. Sin embargo, también en la ley penal se establecen omisiones, que es ese hecho de no hacer, y que también pueden ser consideradas como actividades delictivas. ¿Esto a qué se refiere? Los delitos de acción son mucho más fáciles de entender, porque claramente vamos a evidenciar que estos se van a traer a la realidad cuando se ejecuta una conducta humana en el mundo real, y esto va a conllevar que se tenga un resultado físico. Sin embargo, hay ocasiones también en las que por dejar de hacer una acción que se esperaba, se tiene un resultado, y ese resultado constituye en algunas ocasiones lo que es delito. Como ejemplo de una omisión, la mamá o el papá, que deben darle el sustento al niño para que éste pueda subsistir, cuando lo dejan de hacer y derivado de ello el niño es afectado en su salud o pierde la vida, en ese momento se está teniendo un delito de omisión. Era una actividad que debía realizar la persona, y que al no realizarla, entonces puede tener una consecuencia hacia otra y ser considerado como un delito. Entonces ahí es donde podemos evidenciar que este primer elemento o la primera característica del delito va a ser lo que es esa conducta humana exteriorizada por medio de una acción o de una omisión. Y si esto tenemos en el mundo real que aparece, va a ser el primer elemento a través del cual podemos decir probablemente haya un delito. Cuando el ser humano comete una de estas cuestiones que mencionamos, entonces la vamos a analizar y vamos a poder decir lo que hizo o dejó de hacer cuando se esperaba que lo hiciera, esto pudo haber sido un delito. Y para ello
vamos a dar el siguiente paso, que es a analizar esa acción que se realizó bajo el segundo elemento que aparece en la teoría del delito. Ese segundo elemento va a ser lo que es la tipicidad. ¿Y qué es la tipicidad? Simple y sencillamente la tipicidad se refiere a que esa acción que está realizando la persona para considerarse que pueda ser un delito debe estar descrita en la ley. Y si cumple con esa descripción que se tiene en la ley, entonces puede considerarse un delito. La tipicidad se refiere a que esa cuestión o esa acción que está realizando el ser humano va a estar descrita en la ley. Y ahí aparece uno de los principios del derecho penal, que es el principio de legalidad, que no hay pena sin ley y no se puede cometer un delito si no está establecida esa acción como delito en la ley penal. Entonces, un tipo penal en sí es la descripción que hace la ley penal de lo que es un delito o una acción humana considerada como tal. Para eso podemos poner algunos ejemplos. En el caso de Guatemala, el Código Penal se divide en dos partes. La primera parte, que es la parte especial, establece todo lo que van a ser esas bases para poder analizar la conducta del ser humano y establecer si hay delito o no hay delito. En toda esa primera parte se establece mucho de lo que es la teoría del derecho para poder analizar las acciones humanas por medio de lo que es esta rama del derecho, que es el derecho penal. Y en la segunda parte del derecho penal en Guatemala se establece lo que es la parte especial, que esta parte especial tiene contenida todos los delitos que son considerados en Guatemala dentro de las acciones que puede realizar una persona como acciones delictuosas. Y a partir del artículo 123, entonces encontramos todos esos delitos. Cada uno de los delitos que aparecen ahí, entonces se van a denominar como tipos penales. Entonces ahí es donde aparece que si el tipo penal se encuadra o se puede encontrar que describe la acción que está realizando el individuo, entonces estaremos en lo que es la tipicidad. Como ejemplo, vamos a poner acá el artículo 133 del Código Penal guatemalteco, que establece: aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y el artículo 134 establece el aborto procurado: la mujer que causare su aborto, consintiere que otra persona se lo cause, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Si lo hiciere impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado le produzcan indudable alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años de prisión. Entonces, esto que estamos leyendo aquí es un tipo penal, es una acción humana que describe la ley penal y que, como está escrita aquí y descrita con las características que tiene que tener esa acción que está realizando la persona, entonces se puede considerar como delito. Para resumirlo, tipicidad entonces es estar descrito en la norma con sus características y con cada uno de los detalles la acción que está realizando el ser humano. Si una acción no está regulada en la ley penal, entonces no se puede considerar delito. Este es un requisito indispensable, lo que nos hace este segundo elemento positivo de lo que es la teoría del delito para establecer lo que es y lo que no es un delito. Continuaremos analizando lo que es el tercer elemento de la teoría del delito, que luego de haber establecido que se necesita una conducta humana que esté descrita, que sea típica y esté contenida en la ley penal, para continuar con esto, el tercer nivel o el tercer elemento de la teoría del delito es la antijuridicidad. ¿Y qué es la antijuridicidad? Es que esa acción humana descrita en la ley penal como delito sea contrario a lo que la ley espera en la conducta del ser humano. Es decir, que una persona le cause lesiones a otra en su integridad física, eso es antijurídico, es antiley, es en contra de lo que la ley está estableciendo para el desenvolvimiento de la sociedad, y que al cometerse entonces está violando todo el sistema jurídico que se tiene. Entonces ahí es que aparece este elemento que es la antijuridicidad como el tercer elemento positivo de la teoría del delito. A partir de establecer que una conducta humana está tipificada en la ley penal y que es antijurídica, estableceremos que aparece el cuarto elemento positivo dentro de la teoría del delito. Y ese cuarto elemento es la culpabilidad. Si la acción que se está realizando está descrita en la ley penal y es antijurídica, pues se pasa a analizar lo que es la culpabilidad. Si la persona pudo prever y tuvo la voluntad de ejecutar esa acción o no la tuvo. Y ahí aparece lo que es el dolo, la culpabilidad, dentro de lo que es establecido para determinar qué tipo de delito se está cometiendo. Que esa acción humana que se va a desarrollar sea o no sea voluntad de quien la está ejecutando, porque puede darse de que no sea voluntariamente que está ejecutando esa acción. Entonces, a partir de eso es que se va a determinar si la persona puede ser un delincuente que cometió un delito o no. Al analizar
este aspecto se vuelve muy interesante porque podemos ir ya estableciendo que puede ser de que haya habido una acción, puede ser de que haya habido una tipicidad, que la conducta esté encuadrada en lo que está establecido en la ley penal, además que también sea antijurídico, pero la culpabilidad aún no se ha resuelto. Entonces ahí es donde entran todos los actores del derecho penal, que vienen a ser los jueces, los fiscales, los abogados defensores, que a partir de su interacción en lo que es un proceso penal, ellos van a determinar y van a dilucidar respecto de la culpabilidad del actor a quien se le está atribuyendo que pudo haber cometido un delito. Este es un elemento muy importante para poder establecer quién es delincuente y quién no es delincuente. Dando paso a esto, luego de establecer la culpabilidad, aún podemos determinar que falta un nivel más y que se debe cumplir para establecer que hubo delito o no hubo delito. Y para eso aparece lo que es la imputabilidad. ¿Qué significa esto? Que la persona a quien se le está atribuyendo el delito, quien cometió la acción, esa exteriorización de la conducta humana, que esa conducta que realizó está establecida en la ley penal como un delito que es antijurídica y que él es culpable, que tuvo la voluntad de realizarlo, entonces al analizarlo y ver si él es imputable o no es imputable, aún se podría decir de que él no va a tener esa responsabilidad y no va a tener una pena en contra suya por haber realizado esa acción. Entonces la imputabilidad es esa capacidad que debe tener la persona para que se le atribuya y se le responsabilice por el hecho que se le está indicando. ¿Y por qué se menciona esto? Que se debe cumplir con cada uno de estos elementos. ¿Y por qué se debe cumplir con ellos para poder decir que una persona es delincuente o no es delincuente? Si podríamos preguntar, si esta persona realizó esta conducta, realizó esta acción, tuvo un resultado, agredió o vulneró los derechos de la otra persona y aún así no se le va a considerar como delincuente, aún así no va a tener una pena por haber hecho o cometido un delito. Entonces ahí, para poder completar, aparece la otra cara de la moneda dentro del derecho penal y de esta teoría que estamos analizando, lo cual es los elementos negativos de la teoría del delito, o los elementos negativos del delito, que también son 5 y que van contrapuestos uno contra el otro. Inicialmente dijimos que el primer elemento de la teoría del delito es la acción. Ese es el elemento positivo. El elemento negativo de la acción va a ser la que no haya acción. ¿Cómo es esto? Ahí aparece, también podemos mencionar lo que es la teoría del iter criminis. ¿Y qué es la teoría del iter criminis? Es la que establece lo que es el camino del delito. Y es que en derecho penal únicamente se va a sancionar la conducta exteriorizada. Es decir, si yo pensé en realizar un delito, pero no lo ejecuté, entonces no me pueden penar. Entonces, el elemento negativo de la acción va a ser esa falta de acción, esa falta de exteriorización de la conducta humana en sentido negativo. Si no hay una acción física o una omisión física que produzca efectos materiales, entonces no va a haber delito. Eso es muy claro de entender, pero hay que reforzarlo para poder comprender por qué es el elemento negativo de la conducta. Como siguiente elemento negativo tenemos el que se contrapone a lo que es la tipicidad, es decir, la atipicidad. Y era lo que mencionábamos, si no está descrito en la norma, entonces no es delito. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? Por ejemplo, yo hoy tengo este reloj y resulta que me quieren decir que yo cometí un delito por usar el reloj de esta marca el día de hoy y que quieren establecer de que yo tenga una pena por estar utilizando este reloj. Sin embargo, en la ley no está descrito como un delito que diga no está prohibido, o la persona que utilizare el reloj de tal marca será penado con una prisión de tal y tales años. Entonces, si no está escrito en la norma, si no está descrito en un tipo penal, entonces no se puede considerar que se cometió un delito y no se le podría juzgar como delincuente a una persona ni iniciar un proceso penal para establecer si está cometiendo o no está cometiendo un delito, porque desde el momento que esa conducta que está exteriorizando el ser humano no está descrita en la ley penal, desde ahí se acaba todo y se puede decir de que no hay un objetivo por el cual perseguir penalmente a esa persona si no hay nada que prohíba esa acción que está realizando, que está ligado al principio de legalidad. Posterior a esto, el tercer elemento negativo de la teoría del delito es el que se contrapone a lo que es la antijuridicidad y va a ser la juridicidad. Aquí empieza algo bien interesante, porque puede ser que una persona cometa una conducta humana que esté establecida como un tipo penal, es decir, como un delito dentro de lo que es la ley penal, sin embargo, que esté obrando y que esté actuando en el marco de la ley, en el marco de lo que le permite la ley. Para eso, y para que lo entendamos, vamos a hacer uso de la ley para establecerlo. En el caso de Guatemala, en el Código Penal, se menciona lo que son las causas de justificación.
Es decir, yo cometí una acción, exterioricé mi conducta que se encuadra dentro de lo que está descrito como delito, pero puedo tener justificación para haber realizado eso. Entonces ahí aparece ese elemento negativo de la teoría del delito, que es la juridicidad, actuar en el marco de la ley, actuar en base a lo jurídico. Y entonces, si aparece ese obrar en el marco de lo jurídico, aunque haya cometido una acción que está tipificada como delito, podría ser absuelto y decir de que no soy un delincuente y que no cometí un delito. Para eso vamos a mencionar, en el caso del Código Penal en Guatemala, en el artículo 24, establece lo que son las causas de justificación y establece como número 1, legítima defensa. Esa es una causa de justificación que me hace respaldarme que la acción que estoy realizando está en el marco de la ley. Y establece este numeral 1 del artículo 24. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otros, siempre que concurran las circunstancias siguientes. 1, agresión ilegítima. 2, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 3, falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas 3 circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en el literal C no es necesario cuando se trate de la defensa de sus parientes dentro de los grados de la ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte de la provocación. Entonces vamos a mencionar ahí que puede ser de que yo, estando en mi casa, vea el peligro de que hay una persona que quiere entrar y causarle daño a mis bienes o a las personas que se encuentran conmigo, que puede ser mi familia, y entonces yo, en legítima defensa, tomo un arma o algo para defenderme y le causo daño a la otra persona. Entonces, en ese momento, sí está establecido que yo realicé una conducta humana que también está encuadrada o está descrita en la ley penal, y que aparece entonces ese elemento que es la tipicidad, porque está descrita esa acción que yo ejecuté. Pero si actúo en el marco de lo jurídico que me permite defender mi derecho a la propiedad privada, mi derecho a resguardar a mi familia, entonces aparece la juridicidad, y ahí no se me podría considerar como que cometí un delito, porque estaba obrando en el marco de lo que permite la ley, que en este caso era la legítima defensa. El numeral 2 de este artículo establece también lo que es el estado de necesidad. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro, esta exención se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno si concurrieren las condiciones siguientes. A, realidad del mal que se trata de evitar. B, que el mal sea mayor al que se cause para evitarlo. C, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad quien tendría el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. Entonces, dentro de esto, el estado de necesidad también hace que aparezca lo que es esta cuestión de actuar en el marco de la ley, en el marco de lo jurídico, que se establezca ese elemento negativo de esta teoría del delito, que es la juridicidad, que entonces va a establecer que yo obré en ese estado de necesidad. Y, por ejemplo, para ponerlo en casos prácticos, podríamos decir que viendo que una casa se está incendiando y por salvar a una persona que está dentro, yo voy a botar la puerta y voy a dañar así el patrimonio de esa persona, pero porque necesitaba entrar y salvar a las personas que estaban adentro. Luego podría ser que se me inicie un proceso penal y quieran culparme de haber afectado el patrimonio ajeno. Entonces ahí estaría estableciéndose que sí realicé una conducta humana, se estaría estableciendo también que sí está tipificado y descrito como un delito en la ley penal. Sin embargo, yo obré en un estado de necesidad, obré en el marco de lo que me acepta la ley que yo pueda realizar. Entonces estoy cumpliendo con ese requisito que establece este elemento negativo de la teoría del delito, que es la juridicidad. Si yo, la acción que realicé, a pesar de que esté en contra de la ley, yo estoy actuando dentro de lo que sí me permite que realice, entonces no seré considerado como un delincuente ni habré cometido un delito. Dando paso a esto, vamos a mencionar lo que es el cuarto elemento de lo que es los elementos negativos de la teoría del delito, que dijimos que el cuarto elemento positivo era la culpabilidad. El otro lado, o la contraparte de este elemento, va a ser el elemento negativo de la inculpabilidad, que quiere decir que yo no soy culpable de lo que realicé. Y para esto podemos mencionar también, dentro de lo que es la legislación guatemalteca, el Código Penal establece en el artículo 25 las causas de inculpabilidad. Son causas de inculpabilidad y vamos a mencionar ahí algunos. En el numeral número 1 establece lo que es el miedo invencible y dice así:
Ejecutar el hecho impulsado por un miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. El número 2, ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Por ejemplo, yo voy caminando por la calle y va otra persona conmigo y esta persona me empuja y yo, sin desearlo, doy contra el vidrio de un local comercial y quiebro todos los vidrios porque me empujaron y no pude detenerme, y entonces estoy dañando ese bien material de ese local, de ese negocio. Entonces se me podría decir de que yo ejecuté esa conducta humana, que también tuve lo que es esa descripción, cumplo con la descripción del delito, y también fui yo quien lo realizó, y que es algo que está en contra de la ley, que se dañe el patrimonio de otra persona. Estoy cumpliendo con 3 elementos de la teoría del delito. Sin embargo, con el 4, que es la culpa, con la culpabilidad, con este no cumplo. ¿Por qué? Porque la fuerza que emplearon en contra mía, yo no la podía resistir. Entonces ahí entra lo que mencionábamos cuando analizábamos ese elemento, que era la culpabilidad, que depende de la voluntad del ejecutor, si eso no es culpable. En este caso yo no sería culpable y podría encuadrar dentro de lo que es esta causa de inculpabilidad. Otra de las causas de inculpabilidad que establece la ley penal guatemalteca, del artículo 25, el numeral 3, establece lo que es el error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Estar en una cuestión de lo que puede ser una actividad en la que estemos participando al aire libre y yo veo que una persona me viene a atacar y que trae un arma de fuego. Y resulta de que por la cuestión del sol, eso es lo que yo estoy viendo, pero la persona venía y lo que traía en la mano era un palo con el que estaba jugando con su perro y que yo pensé que era para atacarme y que traía una pistola. Entonces yo agarro y por la creencia que yo tenía de que él venía con un arma de fuego hacia mí, yo desenfundo mi pistola y lo ataco y cometo un delito contra él. Ahí hubo un error porque yo pensaba de que esa persona venía a afectarme, pero no era así, sino que eran las circunstancias las que se dieron que hicieron que yo creyera que eso era lo que iba a ocurrir. Ahí aparece lo que es el error y que volviendo a analizarlo y volviendo a ejemplificarlo, podríamos decir que la acción que yo realicé pudo haber sido y cumplido con los elementos de la teoría del delito, que es la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, pero no voy a tener culpabilidad porque no era mi voluntad realizar esa acción directamente, sino que por la aparición del error fue que yo lo cometí. Otro de los elementos o las partes que menciona como causas de inculpabilidad del artículo 25 del Código Penal guatemalteco, en el numeral 4, aparece lo que es la obediencia debida, que menciona ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones: A, que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto; B, que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales; C, que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Es decir, un policía viene y ejecuta un acto por órdenes de su jefe, pero después resulta que esto se encontraba dentro de lo que era un delito. Él podría alegar que actuó en el marco de esa obediencia debida, que se debía a su cargo y que debía obedecer las órdenes de su superior jerárquico, y entonces ahí aparecería lo que es la inculpabilidad para la defensa de él, porque no cumple con ese delito, que su obrar estaba desarrollándose con total voluntad de la conducta que estaba realizando y la responsabilidad no se le podría exigir en este caso. También aparece dentro de esto, de las causas de inculpabilidad, el numeral quinto del artículo 25 del Código Penal guatemalteco, lo que es la omisión justificada. Quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Hablamos al principio de que también la conducta humana se puede exteriorizar por medio de una omisión de algo que se esperaba que realizara la persona y que al no realizarlo puede aparecer lo que es un delito. Entonces, quien no realizó esa acción que se esperaba que realizara, pero lo hizo porque no tenía la forma de realizarlo, no tenía la forma de poder impedir que sucediera la consecuencia de su no obrar, entonces aparecería lo que es una omisión justificada. Y dentro de esto podemos entonces mencionar que se cumple con ese cuarto elemento negativo de la teoría del delito, que es la inculpabilidad. Esto se puede alegar y se hace uso de estos elementos cuando se está haciendo una defensa técnica dentro de un proceso penal para poder ajustarlo y así otorgarle los beneficios penales al cliente que se esté defendiendo.
por parte de lo que es el abogado que vaya a desarrollar esto. Entonces, por eso mencionamos que la teoría del delito es muy importante y que aparece en todo el desarrollo de lo que es el derecho penal. Y para analizar ese quinto elemento negativo de la teoría del delito, vamos a recordar que el quinto elemento positivo era la imputabilidad, que sí pueda ser punible, que sí se le puedan poner penas a la persona por la actividad que realizó. Entonces, en contraparte o el otro lado de la moneda de esto sería lo que es la imputabilidad, que la persona no se le puede exigir la responsabilidad penal por lo que realizó. En el caso de la legislación guatemalteca, en el artículo 23 del Código Penal establece que no es imputable, número uno, el menor de edad. Al menor de edad no se le puede alegar y no se puede procesar y no se le puede poner una pena por la acción que realice. Sin embargo, hay menores de edad que realizan acciones u omisiones que son el reflejo de esa conducta humana, que están tipificadas, que aparecen descritas como delitos en la ley penal, que aparte están actuando antijurídicamente, que también son culpables porque sí tenían la voluntad de realizarlo, pero la ley penal establece que los menores de edad no son imputables, que a ellos no se les puede exigir esa responsabilidad penal como un adulto y entonces ellos no podrían recibir penas por esa conducta que están realizando. Aparece también en el numeral 2 del artículo 23 del Código Penal lo que dice de la siguiente manera: quien en el momento de la acción o omisión no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado o trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a una persona que no tenga la capacidad volitiva, que no esté en su capacidad y condición mental para comprender que el acto que está realizando va a dañar a la otra persona, que puede ser un delito el que esté cometiendo. Entonces, si no cuenta con esa capacidad mental, no se le puede alegar que es una persona que va a responder por esa responsabilidad de la acción que está ejecutando. Entonces, ahí podemos analizar y ver cómo es que se desarrolla lo que es directamente en lo práctico la teoría del delito, porque puede ser que una persona realice la conducta humana, que esa conducta esté descrita en la ley penal, que esté actuando en el marco de lo antijurídico en contra de la ley y que sí sea culpable por lo que realizó. Sin embargo, si él no tiene la capacidad volitiva, la capacidad mental de poder procesar y poder determinar que lo que está realizando va a ser un delito que va a afectar a la otra persona, entonces no se le podrá imponer una pena. ¿Y cómo es que aparece esto en la práctica? En la práctica esto aparece, y recordaré aquí a mi maestro de Derecho Penal en los primeros semestres de la carrera, y él mencionaba un caso muy real y práctico acá en la antigua Guatemala. Hay un personaje muy famoso en la antigua Guatemala que ya falleció, pero que era muy conocido por todos los antigüeños, que era Tono Ballena. Tono Ballena era una persona que no estaba en sus capacidades mentales, que él estaba en las calles. Sin embargo, él tenía pasión por el fútbol y él era muy aficionado y él no se perdía ningún partido de la antigua en el estadio. Una vez una persona iba a ver un partido de la antigua Guatemala y esa persona le dijo a Tono Ballena: hoy va a perder la antigua. Y Tono Ballena, como aficionado empedernido del equipo de Antigua Guatemala, agarró una piedra y se la tiró a la persona y la dañó en su integridad física, la golpeó a pedradas, y entonces a él se le pretendía hacer esa persecución penal. Pero decía mi maestro de Derecho Penal, Tono Ballena no podía responder jurídicamente por eso que se le estaba atribuyendo y que claramente él había cumplido con todos los requisitos de lo que es la acción delictuosa, pero no se le podía procesar ni se le podía responsabilizar penalmente porque él no tenía la capacidad mental de lo que era la acción que estaba realizando para determinar que le iba a causar un daño a la persona muy grande y que estaba él cometiendo un delito. Entonces en ese obrar no se le podía responsabilizar a él y aparecía ahí entonces dentro de lo que es este caso práctico para analizar lo que es la imputabilidad, porque él no tenía esa capacidad mental para entender lo que estaba realizando, entonces no se le podía atribuir el delito, no se podía decir que él era un delincuente. ¿Y qué es lo que sucede en estos casos? Cuando una persona aparece como en este caso que estamos mencionando, entonces a partir de lo que es la resolución judicial, en el desarrollo del proceso penal, se van a determinar por estudios forenses, por análisis clínicos y todo, que la persona realmente no está en la capacidad volitiva necesaria para enfrentarse a un proceso penal, y únicamente se le establecen lo que son medidas de seguridad, que esas medidas de seguridad pueden ser internamiento en un centro de asistencia para que él se recupere, o en otro caso podría ser también de que a la persona esté afectada por lo que es el consumo de bebidas alcohólicas. Como medida de seguridad se le va a tener o se le va a poner
que él debe asistir a reuniones periódicas de Alcohólicos Anónimos, que tiene que someterse durante cada tiempo específico a lo que es un análisis médico para ver si está ingiriendo bebidas alcohólicas o no. Y así es como se desarrolla lo que es este análisis de la teoría del delito, que hace alusión a hacer ese análisis y ese proceso que se desarrolla en la actividad procesal, en la actividad práctica de lo que es el derecho penal, para poder determinar si alguien es un delincuente o no es un delincuente, si la acción que se está analizando es un delito o no es un delito. Y con estos, entendiendo esta teoría, se pueden resolver muchas dudas que tenemos a diario de por qué algunas personas salen libres, que por qué las personas no son procesadas, que por qué no están cumpliendo con las penas, y es porque aparecen algunos de estos elementos negativos que van a hacer y van a evidenciar que la persona no va a tener que responder por la responsabilidad penal que se le está atribuyendo. ¿Conocían ustedes lo que es esta teoría del delito? ¿Sabían al respecto de esto? ¿Qué es lo que pueden comentar sobre todo lo que evidenciamos y lo que mencionamos a lo largo de estos minutos? Les invito a comentar y que podamos interactuar para saber qué es lo que piensan y cómo es que ustedes en algún momento pudieron tener alguna duda respecto de esto, o qué comentario tienen también, si podemos ampliar esto para platicar un poco y conocer su postura sobre quién es delincuente, quién no es delincuente, por qué tendría que ser que se le atribuya un delito o no se le atribuya. Saludos a todos.